¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten la mano los que vinieron el domingo pasado. La mayoría. Los que no vinieron el domingo pasado, levanten la mano. Quiero ver cuántos son. Pocos. 2, 4. Es para ubicarnos y seguir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y hablábamos así rápidamente para ubicarnos, de que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y no necesariamente porque no había otra ruta, sino porque decíamos que Dios tenía que cumplir un propósito en la vida no solamente de la samaritana, y eso lo vamos a ver más adelante, porque el impacto que Jesucristo hizo en la vida de esta mujer trascendió y llegó a muchos más. Pero veíamos también de que llegada la hora era como el mediodía, decíamos, ¿verdad? Y que la mujer llegó con su cantarito y que por una u otra razón, casualidades, que se le había terminado el agua, pero para el Señor decíamos que no hay casualidades. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Y si le era necesario pasar por Samaria era porque Dios tenía que hacer algo. Y llegó la mujer, conversó, el Señor le dice, dame de beber, y el diálogo que mantienen durante unos minutos es suficiente como para descubrir el interior, tocar la conciencia de la mujer que se había ido por la tangente queriendo llevar al Señor al aspecto religioso, pero como el Señor todo lo conoce, decíamos que el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. El Señor al final la llevó hasta confrontarla y ella le dijo, anda, trae a tu marido. Y la mujer le dice, yo no tengo marido. Y el Señor, bien has dicho, porque el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. No es porque fuera una mujer quizás con mala reputación, sino que quizás porque los mismos hombres le habían dado carta de repudio. Pero ya 5 como que, ¿verdad? Y el sexto ya era media docena. Pero al Señor no le importó esa situación, porque al Señor no le interesa nuestra condición cuando venimos delante de Él. Qué importante es eso, miren. Una vez nosotros ya estamos aquí, entonces sí, porque el Señor lo que quiere es que crezcamos, que no nos quedemos como hemos venido. Si veníamos alcohólicos, si veníamos con una vida de inmoralidad sexual o de cualquier otra área que nos ha afectado, el Señor lo que quiere es que cambiemos. Pero es algo que nosotros no lo vamos a lograr con nuestra capacidad, con nuestra fuerza, sino que con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces cada uno libra su propia batalla y su lucha. Cada uno tiene sus propias tentaciones y deseos, confrontaciones que al diario muchas veces nos hace caer. Y si alguien dice que no es pecador, entonces es un mentiroso. Porque todos, absolutamente todos, pecamos y eso nos hace ir a la cruz de Cristo y saber de que hemos obtenido el perdón. Y si nos congregamos no porque necesitamos ser salvos, sino que porque necesitamos crecer espiritualmente. Porque muchos de nosotros ya tenemos muchos años, quizás semanas o meses de haber aceptado a Cristo, pero no queremos dejar la lechita, no queremos dejar el pamper. Queremos seguir siendo los bebés, los niños, los puber, los adolescentes, cuando el Señor nos quiere, dice, ya es tiempo que madurez. Que madurez. Y en esta condición, unos minutos antes, o digamos unas horas antes,
Los discípulos habían dejado a Jesús porque, sin lugar a dudas, dice que Jesús estaba sediento, estaba cansado del camino. Era un hombre 100%, pero también tenía hambre. Y en otras oportunidades hemos visto también que Jesús también estaba cansado y necesitaba dormir. ¿Se recuerda cuando se quedó dormido en la embarcación, cuando iban atravesando el lago y se levantó la tempestad? Sí, el Señor dormía, comía y tenía sed. Entonces dijo, vayan a ver qué compran por allá, y se fueron los discípulos, y ahí es cuando aparece la samaritana. Pero regresando, y ahí lo vamos a ver, si gusta vamos a Juan en el capítulo 4, continuamos en el versículo 30, Juan 4:30, ¿ya lo tienen? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, ¿cómo? Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo en el 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En lugar de encontrar a Cristo cansado como muchos, ¿y a qué hora van a traer la comida? Usted manda y hace el pedido y el pedido ya nunca le llega ya. Ya a los 30, 40 minutos y usted siente, ¿verdad?, que se le revuelve todo el estómago. Pero Jesús estaba tranquilo. No estaba desesperado. Los discípulos llegaron desesperados. Y mire, como a todo sermón hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Eso nos enseñaron. Y yo estaba quebrándome la cabeza. ¿Y cómo le pongo? En la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre. Porque muchos aquí, ¿somos hijos o no somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Y aquel que no haya aceptado a Cristo dice, no es hijo de Dios. Entonces cuando decimos, estoy haciendo la voluntad de mi Padre, qué bueno sería porque somos hijos, pero muchas veces los hijos, ¿no es cierto?, que somos los más rebeldes, pues. Y como nos consideramos hijos de Dios, entonces creemos de que somos el chinchín del Tabercojutepec y que Dios nos tiene que atender porque somos el niño. Entonces, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen aquí conciencia de que tenemos a un Dios todopoderoso? Pero cuando vemos así a Dios, entonces es como que, igual que la samaritana, pues, nos vamos por la tangente y todo lo vemos religioso, ceremonial. Nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra presencia acá, es así como que tenemos que cumplir y tenemos que venir. Y al fin, Dios. Si los católicos tienen Dios, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová tienen, los mormones. ¿Y usted tiene Dios? Sí, tengo Dios. Entonces, haciendo la voluntad del Señor, suena más así porque ¿cuántos se consideran siervos aquí del Señor? Poquito, ¿verdad? Ya Padre Dios, como que, pero ya siervos, como que ahí no, porque cuando decimos la palabra siervo, eso significa compromiso. Y significa que tenemos a un amo. Y el Señor dijo, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis. Bien se lo pueden, ¿verdad? Y precisamente, y en esta parte de las Sagradas Escrituras, vamos a ver cómo el Señor nos llama a comprometernos y a servirle.
Fíjese cómo el Señor, cuando llegan sus discípulos y le llevan la comida, después de que la mujer se fue y dejó su cántaro, ¿se recuerdan que dejó el cántaro? Dijo quizás, aquí te vas a estar, ¿verdad, maestro? Aquí te vas a estar, ¿verdad, Jesús? Te voy a dejar el cantarito porque yo tengo que ir a hacer algo y tengo que ir a compartir lo que has hecho conmigo. Algo has hecho en mi vida, algo has transformado, me siento diferente. He botado la carga, aquella tristeza, aquella amargura. Hoy tengo gozo, siento una paz. Espérate, ya voy a regresar. Mire qué interesante, porque Jesús está ahí. Llegan los discípulos y le dicen, Rabí, ¿cómo le dicen? Rabí, come. Como de amigo a amigo, yo creo que es una buena invitación, ¿no es cierto? Y suena interesante. Lo que no me suena interesante es que le dicen Rabí. Rabí es maestro. Mire bien, no le dijeron Jesús, no le dijeron mi Señor, aunque el término maestro para ellos, sí, Rabí, era un título muy ostentable. Pero muchos de los que estamos aquí no vemos a Jesús como nuestro Señor, no lo vemos como nuestro Salvador, no lo vemos como nuestro Dios, no lo vemos como nuestro Rey, no lo vemos como nuestro Padre, sino que simple y sencillamente es un maestro. Y está bien que usted venga a aprender y que usted venga con el deseo de conocer más de las Sagradas Escrituras. Pero el deseo también de tener un contacto más de cerca, frente a frente con Jesús. Y le dice, Rabí. Y él contesta, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mire, la expresión de la bondad humana no debe de confundirse con el fruto del Espíritu. La bondad es parte del fruto del Espíritu. El sentimentalismo no es espiritualidad y nosotros somos muy sentimentalistas. Somos sentimentalistas cuando levantamos nuestras manos y a veces una alabanza nos hace llorar. Pero el Señor nos quiere llevar a un grado más, nos quiere llevar a un grado de espiritualidad. Por eso anteriormente se recuerdan que el Señor les dijo, cuando la mujer le dijo, mira, mis padres adoraban en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor le dice, mira, la hora viene cuando los verdaderos adoradores no van a adorar ni aquí ni allá, sino que van a adorar al Padre y van a adorar a Dios en todo lugar. Porque Dios no es un Dios de cuatro paredes. Dios es un Dios que habita en nuestro corazón. Entonces Jesús, claro, no les estaba diciendo, mire, la comida, el agua y el descanso no son importantes. Claro que es importante la comida. Claro que es importante el agua. Las Naciones Unidas hasta tiene organizaciones ahí, la FAO creo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y hay una cantidad de ONGs que luchan por que el agua llegue a todos los habitantes de la nación, de un país, y que la alimentación sea una prioridad para los pueblos, y ahí están. Tal grado que hoy, increíble cómo estaba viendo en la televisión, en las noticias, de que hoy ya no tiran dulces, sino que hoy tiran verduras en las carrozas. No, hombre, los pepinos, ¿verdad? Y los tomates. Y hasta dónde hemos llegado usted. Y la gente recogiendo los pepinos, recogiendo los tomates, los huisquiles.
Mire, a tal grado yo no creo que nos estemos muriendo de hambre, hermano. Principalmente los evangélicos, los cristianos, los que nos congregamos en el Taber. Pero aquí me recuerda aquella expresión del Señor en Mateo 4:4 cuando Satanás lo tentó y él estaba saliendo de un ayuno, ¿se recuerdan? De 40 días. Y le dijo: si eres verdaderamente Dios, convierte estos tetuntes en pan. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta que le dio? No solo sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, y si nos referimos a costumbres, si nos referimos a tradiciones, porque nosotros somos bien tradicionalistas como la samaritana. Que no coma esto, que esto es pecado. Mire, si usted quiere atravesarse un elote loco de allá, cómaselo, hombre. Pero como algunos somos más débiles que otros, ¿verdad? No nos pueden ver ahí comprando dulces de coco, que son sabrosos, hermano, lo que hace la hermana, ¿verdad? Mire, ricos estaban esos dulces, hermano. Y ella abastece a las hermanas de ahí, que venden a la hermana de Fátima, ¿no? ¿Verdad? Pero Pablo también se refirió y dijo: mire, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo logramos eso? Jesús dijo: mire, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Esto más que una reprensión es una instrucción, y una instrucción que el Señor nos está dando en esta mañana. Sus mentes están concentradas en las cosas físicas, en las cosas terrenales, como lo estaba también la samaritana. Entre la samaritana y los discípulos no había ninguna diferencia. La samaritana con el agua y los discípulos con la comida. Y como siendo tú judío, y como estás aquí, no tienes un balde ni tienes una soga para sacar agua y me estás ofreciendo agua. Y los discípulos, y maestro, no quiere comer. Y entre ellos, alguien le habrá traído comida, esta mujer le habrá compartido algo. Mas no sabían que el corazón de Cristo había sido alimentado compartiendo, decíamos, el regalo de la vida eterna, porque ese es el regalo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué decíamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y el regalo es: tengan vida eterna. Y espero que usted ya haya recibido ese regalo, hermano. Porque a usted, cuando le dan un regalo, ay, no quiero ningún regalo. Y yo: sí, hermano. Y yo no soy de los que se aguantan para esperar. Ahí lo destapas el 24. ¿Cuándo? El mismo día, venga para acá, ¿ver? Y nada que quitémosle la chonguita, no, de un solo. Mira, aquí tienes una gift card y la vas a cambiar el otro año. No, hombre, inmediatamente yo me voy y denme esto, denme lo otro. Pero a veces con las cosas espirituales no somos así, hermano. En estas palabras Jesús revela el secreto de su fuerza. Mire, si Sansón dice que su fuerza la tenía en el cabello, lo cual no era cierto, Jesús le dice: mire, y aquí le dice el versículo 32: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 33, los discípulos decían unos a otros: les habrá traído alguien de comer. Pero el 34 Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mire, estos 12 hombres
Discípulos suyos podrían ser. Más adelante son apóstoles. Pero todavía eran ignorantes acerca de las cosas espirituales como lo era la samaritana. Sabían muy poco acerca de la relación de Cristo con el Padre, y al igual que muchos de nosotros aquí somos ignorantes. Tenemos años, días, y todavía no hacemos clic. Todavía nos falta la cora para completar el dólar. El chip que andamos y la sintonía que tenemos no concuerda. A veces así actuamos. Vamos a Jesús simple y sencillamente como un maestro. Y es simple criticar a los discípulos y decir, mire que, y a la samaritana, no hombre. Pero también nosotros, con nuestra propia raquitez espiritual. Se oye bien feo, raquitez está bien. No como hoy los diputados van de un solo, dicen. Raquitez, sí, alguien de que es raquítico, ¿verdad? Que tiene anemia. Ya ustedes los veo bien rojitos desde aquí, como que son manzanitas. Pero ahí estamos. Y de una necesidad de ser enseñados por Dios. Ay, hermano, hermana, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús tenía bien clara la fuente de su fuerza, de su satisfacción, de la comida que él comía. Aquí Jesús explicó a sus discípulos que su verdadera satisfacción era hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Su espíritu había sido fortalecido compartiendo el mensaje a la samaritana. Algo que los discípulos todavía no sabían, no entendían, no habían descubierto. Que cuando uno da, también recibe. Y esto no solamente a cuestiones económicas. Porque uno dice, voy a dar al Señor para recibir algo. Pero ¿sabe qué? Y cantamos, ¿verdad? Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Amén, es cierto. Pero muchos de nosotros tenemos una vida de tristeza, una vida de soledad, una vida de intranquilidad. Y aun cuando ya hayamos transitado varios kilómetros, hablando espiritualmente, uno siente que algo anda mal. Y no porque usted haya pecado, y no porque usted sea un pecador. ¿Sabe por qué? Porque el gozo y la paz, que es el fruto del Espíritu Santo, es parte también de hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, algo anda mal en cuanto a nuestro servicio. Porque usted se congrega, amén, qué bueno que se congrega. Usted sirve, está bien, sirve. Usted ofrenda, magnífico. Diezma, excelente. Necesitamos de las ofrendas y los diezmos para darle mantenimiento al edificio, para pagar compromisos. Pero hay algo en el que usted no está siendo obediente. Algo en el que usted siente una insatisfacción, y es esta, porque usted no está compartiendo con otros el mensaje de Jesucristo. Dios hizo algo en su vida. Dios lo transformó. Dios lo restauró. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Jesús
en su vida? Y es la pregunta que nosotros nos podemos hacer esta mañana. El principio básico y de suma importancia es de obediencia y de hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, si vemos aquí, Jesús no se enfoca principalmente en el mero trabajo. Es que tengo que servir y que tengo que ir a un ministerio y que tengo que estar acá o que... Está bien. Y el trabajo, el servicio, magnífico. Jesús no se enfoca en la necesidad. Sí, estaba cansado y quería satisfacer esa sed y tenía hambre también, pero no se enfoca en la necesidad, cualquiera que sea. Dinero tenían porque Judas manejaba una bolsa de dinero y siempre había dinero. Pues ni trabajo, ni necesidad, ni estrategia, como nosotros muchas veces, una estrategia mercadológica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos proyectamos, y vamos a ver cómo crecemos, y vamos a ver qué hacemos. Y vamos a aplicar estas técnicas. Y a veces traemos a alguien que nos diga cómo evangelizar. Y que estas técnicas han funcionado en otro lugar. Bueno, es más, Jesús ni se fijó en el alma necesitada de la samaritana, no. Claro, había una necesidad ahí en Samaria, claro, por supuesto. Pero lo primero, lo principal, su enfoque era hacer la voluntad del que le envió. Versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mire bien, ni siquiera dice mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, porque ya les dije. Imagínense, el Rey de Reyes, Señor, el Hijo de Dios, no está diciendo aquí voy a hacer la voluntad de mi Padre. Toma una posición inferior que la del Hijo unigénito y no se aparta de su principal misión: servir. Dijo: yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. A nosotros nos encanta que nos sirvan, hermano. Nos encanta que nos den pleitesía, pero mire aquí, el siervo debe hacer la voluntad de su amo, ya le dije, y por eso es que no nos gusta decirle Jesús es mi Señor. No, Jesús es mi Salvador, está bien. Jesús es mi Rey, está bien. Pero cuando se trata, porque el mismo siervo, miren, el siervo perfecto, note cómo se refiere a Dios. Él no dice mi alimento es hacer voluntad del Padre. ¿Cómo dice? Sino la voluntad del que me envió. Eso demuestra que lo que tenemos a la vista es servicio. Servicio. Y cuando usted se quita el título de arquitecto, de ingeniero, doctor, de máster en economía, y agarra la escoba y se va a una comunidad y va a servir café, a servir pan, agarra el machete, corta las ramas, lleva a su soldador, porque eso es lo que están haciendo allá en el Carrizal. Mire qué bonito los hermanos servidores del Carrizal, como se estaban mojando en la lluvia, y cuando hay sol, la inclemencia del sol también, entonces se metían a la casa y la casa era pequeña y ya una cantidad de hermanos ya no caben. Entonces dijeron, hay que construir una galera. Compraron los polines, compraron la lámina y ayer por la tarde fueron, la levantaron y observe ahí, en Taberco-Jutepeque Ministerios, qué bonita quedó la galera, hermano. Y uno va a las comunidades y quizás, mire, no vea uno una cantidad de gente ahí
Pero la gente que llega allí es porque tiene necesidad. No de unos zapatos que en determinado momento se le puedan dar. No de ropa que también a veces se le da. No de una bolsa de la misericordia que lleva una cantidad. No. La gente va porque tiene hambre y sed de Cristo. Por eso hay 4 comunidades. Y el que va allí y el que sirve ahí siente una satisfacción cuando ve la sonrisa de un niño. Siente la satisfacción cuando se va a orar por el enfermo. Siente la satisfacción cuando comparte el evangelio en zonas donde no hay una congregación cerca. Mire, ¿qué quiso decir Cristo? ¿En qué sentido? El hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos que ver lo que está antes y lo que está después de este versículo. Y lo que está antes es la confrontación. ¿Con quién? Con la samaritana. Y la samaritana gozosa, transformada, restaurada, dice que deja su cántaro y se va a la ciudad. Y más adelante entonces, mire lo que sucede. Dice que la experiencia innumerable de muchos siervos a través de los siglos. Yo he escuchado pastores ancianos y viejos de ministerio y de gente que ya partió y que ya está en la presencia del Señor, decir, mire, no hay nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios, lo que sea. Y eso es también para un creyente en particular. Tiene que ser así. Nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios. Aunque esto sea contrario a nuestra, ¿qué le digo?, intuición o también a nuestro egoísmo. Porque a veces las cosas queremos que nosotros se hagan como nosotros las diseñamos, como nosotros las pensamos. Es que hay un programa que hay que seguir. Es que estas actividades tienen que hacerse así. Y así no funcionaron el año pasado y hoy las vamos a hacer igual. Y el Señor, no. Él nos muestra cómo servir. Cuando nosotros nos montamos en la ola correcta. ¿Cuántos surfean aquí? Mire, yo cuando voy al Tunco, hermano. ¿De dónde? Pero uno ve a través de la televisión y la gente, los que son surfistas, ¿verdad?, y buscan la ola perfecta y agarran la tabla y ahí vienen y ahí van y uno ve, ¿verdad?, cómo se balancean, ¿verdad?, y qué bonito. Yo digo, en la vida espiritual también así es, mire, porque las olas perfectas no llegan siempre, hermano. Pero uno tiene que estar en la voluntad de Dios para subirse en esa ola y disfrutar esa ola. La satisfacción, el gozo del corazón, la satisfacción del alma, el sustento del espíritu, esa comida, el alimento, se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Realizar la voluntad del que nos envió. Y aquí, el siervo perfecto nos dice que el verdadero servicio, la ejecución sencilla y fiel de lo que Dios nos ha señalado, ese es nuestro alimento. Entonces, porque muchos de los que estamos aquí estamos raquíticos, muchos de los que estamos aquí estamos anémicos. ¿Por qué no estamos comiendo, alimentándonos y haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué aquí andamos muchos sedientos y buscando la satisfacción en cosas que no son espirituales y nos sentimos bien? ¿Se recuerdan que decíamos? Con el par de zapatos que compramos, usted se siente bien.
con la camisa que se pone y está nueva y qué rica, ¿verdad? El olor y está nuevecita. No es de shopping center, ¿verdad? Los zapatos, mire, qué bien. Pero eso pasa, el mundo y sus deseos pasa, el carro pasa. Pero hay algo que en nuestro interior clama, como el siervo clama por la fuente de las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía sedienta está de ti el alma mía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. La samaritana estaba en esa condición. ¿Cree que tener 5 maridos? No, hermano. Y que con el que tenía, ese era su marido, su compañero de vida, su amigo con derecho. Porque hoy así es, ¿verdad? Imagínense la vida que había llevado esta mujer y no encontrar satisfacción. Y dijo, con este vamos, yo no me caso con este, voy a esperar cómo funcionan las cosas. Y si funcionan, tal vez me caso. Porque también hoy así es la cosa, ¿verdad? Vamos a ver si funciona a los 3, 4, 5 años. Y una vez se casan, al año siguiente están divorciando. Hermanos, la sed del cuerpo, el hambre probablemente por la hora del día. ¿Qué hora decíamos que eran? Las 12 del mediodía. El hambre, la sed que el Señor había sentido, el cansancio, eso se quedó ya en el olvido, hermano, cuando el Señor compartió con la samaritana y le dio una nueva perspectiva a la mujer. Pero más adelante, dice, otros estaban a punto de seguir la obra, en los muchos que creerían. Mire, vamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice que creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Lo encontró? Y los muchos más, en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra. ¿De quién? De Jesús. Porque ¿sabe qué? Una vez que conocieron al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo, le dijeron, quédate, Señor, y compártenos más acerca del reino, acerca de esas verdades. ¿Y sabe qué? El Señor se quedó 2 días más. ¿Cuántos días se quedó? Muchos de los samaritanos. En el 40 entonces vinieron los samaritanos él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Eso es hacer la voluntad del Señor mío. Ay, que no tengo tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo para servir, no tenemos tiempo para venir al culto, no tenemos tiempo para ir a una comunidad, tiempo para ver una película si la tenemos, tiempo para ir a la playa lo tenemos, tiempo para ir a la feria la tenemos, tiempo para ir al Tagadá, tiempo para... No, sí. Usted dijo en estas vacaciones de agosto yo te voy a servir. No, hombre, si ayer les dije, vamos a Jiñuco, lo mismo de siempre. Y el Señor pone en uno el deseo, hermano. Lo que pasa es que uno es renuente. Yo le aseguro, hermano, yo le aseguro que usted se va a servir. Usted se mete a cualquier ministerio y lo mejor, se va a uno de los ministerios, Pan y Chocolate, la Gran Comisión, el Buen Samaritano, Mensajero de Jesucristo, se va al hospital a compartir las buenas nuevas de salvación. A usted se le termina esa llorazón que usted tiene por las noches, ese agüite en el que anda. Ay, esa desesperación aquí, un dolor en el pecho. Ay, hermano, mire, un dolor en el
cuello y siento que, ¿verdad? Yo le aseguro que se le quita, hermano. Yo le aseguro. Ay, es que esta cabazón, mire que ayer me pagaron y hoy ya tengo que ir a pagar, ya no tengo nada. Y la estrategia es esa, ¿verdad? Recibir, pagar y otra vez ir a prestar. ¿Cuántos hemos pasado por eso, hermano? Yo he pasado por eso. Pagar aquí, hacer otro hoyo grande aquí para ir a pagar hoyitos así. Y una situación existencial. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Y nos ponemos bien filósofos, ¿verdad? Ay, vanidades, vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Y que antes, y lo que hoy existe, y lo que fue. Y mire, uno se vuelve experto en cuestiones de la vida. Pero el Señor les está diciendo, oiga bien, porque no solamente comenzar, no solamente hacer, sino que también dice que acabe la obra. Jesús encontraba satisfacción no solamente iniciando la obra de Dios, sino acabándola. Esto completa el círculo, hermano. Por eso Jesucristo dice, me era necesario pasar por Samaria, hacer la voluntad del que me envió. ¿Y qué era hacer la voluntad? Compartir. Mire, a los discípulos, allá en Marcos se recuerda, y ya lo estudiamos aquí también, Marcos 8. A los discípulos les preguntó, y aquí Él está diciendo, yo soy el Mesías, al que tú estás esperando. Allá en Marcos a los discípulos, porque los discípulos, mire, habían ido ya a predicar, habían visto tantos milagros, pero todavía no sabían que Él era el Cristo, imagínense. Por eso le pregunté, mire, ¿y allá quiénes dicen que es? Mire, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Ay, no, pero ustedes quiénes dicen que soy yo. ¿Y quién es el que salió allí de aventado? Pedro, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos acá, si el Señor les preguntara quién dicen que soy, responderían como la samaritana? ¿Actuarían como los discípulos? ¿Qué le está diciendo el Señor? Él dice, tengo que pasar por Samaria, es necesario, tengo que hacer la voluntad del que me vio y que acabe su obra. Aquí el verbo es semejante al que se usa en la cruz, cuando Jesús, allá en Juan 19:30, dice, consumado es. Porque el Señor lo que comienza, lo termina. Y si el Señor ha comenzado también una obra en usted, la va a terminar, hermano. Mire, aunque usted no quiera y aunque usted se haga renuente, aunque usted haga berrinches, haga lo que usted quiera, el Señor comenzó en usted una obra y la va a terminar. Entonces hágase dócil, hermano. Como un alambrito de amarre de esos, pero no como de acero, hermano. Mire, que cuesta, ¿verdad? No, mire, el de amarre usted, fácil, hasta con los dedos, ¿verdad? Pero yo he tratado otro alambre, hermano, que es duro. Hasta para agarrarlo con el alicate y cortarlo cuesta, hermano. Esa fue la comida de Cristo. Y también debe ser nuestra comida, hermano. Esta fue la primera lección. Aquí el Señor enseña a sus discípulos sobre el servicio. Es lo primero que cada uno de nosotros, que ahora somos sus siervos. ¿Somos siervos o no? Debemos de tomar en serio, hermano. Estos samaritanos habían aprendido de los labios de quién era Jesús, de los labios de ella. Miren, vayan. Ella ya sabía que era el Cristo. Miren, pero qué interesante. Porque ante una pregunta siempre hay una respuesta y la respuesta la tiene que dar y le dice, quizás este es el Cristo.
Ahora bien, ya lo habían descubierto por sí mismo quién era Él. Y ya suplido esa necesidad, hermano. Dicen, hemos encontrado verdaderamente al Salvador del mundo. Usted al muñeco que está allá, el Salvador del mundo, la plaza, no. Usted sabe que esa estatua no fue diseñada para que los católicos la pusieran allí. Se la iban a poner a la tumba, al nicho de uno de los presidentes, Manuel Enrique Araujo. Para eso la diseñaron, gente de pisto, pues, de mármol. La mandaron a hacer, pero cuando la trajeron era bien grande. Y ¿cómo la vamos a poner aquí? Se la vamos a donar mejor a la arquidiócesis. Ellos armaron allá un monumento y la pusieron, pues hoy. No, allí se conoce Salvador del mundo, pero muchos no conocen verdaderamente quién es el Salvador del mundo. Yo le hago una pregunta esta mañana, ya terminando. ¿Usted conoce quién es el Salvador del mundo? La Escritura acá coloca a Samaria en un contraste con la incredulidad de los judíos. Mire, en Samaria las Sagradas Escrituras no registran ningún milagro. ¿Y Jesús cuántos milagros hizo? En Judea, en Galilea, por donde Él pasaba, enfermos, endemoniados. Aquí en Samaria no. Lo único que trajo fue salvación para el alma, libertad para el espíritu. Aquí en Samaria había un pueblo que parecía muy poco prometedor para muchos. ¿Y qué vamos a sacar de Samaria, verdad? Pero ahí apareció una mujer con un deseo de conocer quién era el Mesías. Un tanto burlón al principio, ¿se recuerdan? Pero después de ser confrontada, mire qué maravilloso, se fue a contar a los demás e hizo también la voluntad del que le envió. No anduvo diciendo, mire, Señor, dime en qué ministerio te sirvo, háblame, porque nosotros así decimos, ¿verdad? Señor, háblame. Es que no siento el deseo de servir. Mire, no sea sinvergüenza. Usted no tiene que sentir ningún deseo. Usted lo que tiene que tener es agradecimiento. Una persona agradecida deja su cántaro, deja lo que sea, deja el televisor, deja lo que sea por venir a la casa de Dios, por venir a servir, por ponerse el uniforme. Y va a contar a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo espero que a partir de hoy usted no se avergüence de Jesucristo, que cuente a otros lo que Dios ha hecho en su vida. No se recuerde en la cabazón que andaba antes. No se recuerda cuando lo llegaban a traer, porque en esta época bien encunetado terminaba. Y ni se parqueaba bien, pues, ¿no? Mal parqueado, ¿verdad? Y qué vergüenza para sus hijos que lo llegaran a traer. Pero mire, hoy qué maravilloso que hoy con usted, con sus hijos vienen con la Biblia. ¿Y para dónde van? Para el Táber. Eso hay que ir a contarle, hermano. Miren, Pan y Chocolate, usted no sabe cuánta gente. Pero cuando yo he escuchado, porque mire, yo soy metido, hermano. Y por eso es que conozco la vida de muchos de ustedes. Porque paro la oreja, hermano. Y cuando algunos hermanos han ido a Pan y Chocolate, le dice, yo estuve en esa condición. Mira, yo a mi mujer le pegaba, a mis hijos no le daba. Pero el Señor, ahí empieza, el Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Mira, si yo llegaba a la casa y ni sé cómo llegaba a vosles. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Mire, haga la voluntad del que le envió. A partir de hoy, al salir por esas puertas, vaya a contar lo que Cristo ha hecho en su vida. No se quede callado.
No se quede callado. Quizá el otro domingo, si Dios así nos permite, nos da vida y el privilegio de estar aquí, porque el Señor también dijo, miren, los campos ya están blancos para la siega. Solo se está esperando obreros que vayan a su mies, y los obreros son pocos. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.